Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día. En este video nosotros vamos a checar unos puntos importantes acerca de los ejercicios para lo que sería el bloque número 1 de Matemáticas 1. Los siguientes ejercicios se enfocan principalmente en todos los ejercicios que se encuentran en plataforma y sería un breve resumen de todas las clases que hemos visto reducido en unos ejemplos y unos ejercicios que ustedes van a tener muy parecidos a lo que nosotros ya hemos resuelto en nuestras sesiones virtuales. Entonces estos videos son, como quien dice, referencias a los ejercicios que ustedes van a tener en plataforma. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera parte de lo que sería nuestro video tutorial. Fíjense bien. Ustedes van a tener por ahí lo que sería la actividad preliminar. Sí, las actividades preliminares ustedes saben que tienen que ver un video y después de ver un video o leer un texto, ustedes después tienen que contestar unas preguntas y asimismo tienen que anexar, acuérdense, de referencias bibliográficas. En las actividades preliminares, ustedes no es necesario que agreguen portada. Esto nada más en las actividades preliminares solamente es necesario que agreguen lo que serían las referencias bibliográficas, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con nuestro video tutorial que vamos a resolver unos ejemplos primeramente para la actividad número 1. Fíjense bien, este es un primer ejercicio para lo que sería la parte de ordenar de mayor a menor. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos para ordenar de mayor a menor? Bueno, nosotros lo que teníamos que hacer era ya sea utilizar el método más largo que era, recordando un poquito que era lo que era el mínimo común múltiplo utilizando los números primos, o en su defecto podíamos nosotros utilizar los números decimales que corresponden a cada una de las fracciones que nos exponga la actividad. En este caso y en este ejemplo voy a utilizar esas fracciones que estoy señalando en color rojo, ¿sí? Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacerlo por el camino más corto para reducir el tiempo de este tutorial. Fíjense bien. Nosotros vamos a convertir lo que sería cada una de las fracciones, ¿sí?, en número decimal. Entonces, en nuestra calculadora nosotros tenemos que dividir cada uno de esos números fraccionarios para convertirlos en lo que sería un número decimal y poder ordenar. Fíjense bien, vamos a convertir primeramente lo que sería 2 tercios, vamos a convertirlo en fracción. En número decimal, perdón, sería 2 tercios, equivale en número decimal 0.66. Después ya tengo lo que sería 2 tercios, sigue un medio este está fácil, sería 0.5. Acuérdense que algunas fracciones pues ya no las sabemos de memoria, ¿verdad? Entonces no es necesario utilizar calculadora. 3 cuartos, 3 cuartos sería 3 entre 4, sería igual a 0.75. Y posteriormente, lo tacho ahí, y posteriormente me faltaría 4 quintos, que valdría 4 entre 5 es igual a 0.8. Nos pide el problema que ordenemos de mayor a menor. O sea que nosotros tenemos que ordenar de mayor a menor. En los ejercicios que habíamos visto por ahí en plataforma, que habíamos visto en nuestra sesión virtual, nosotros utilizábamos lo que serían las que eran las flechitas de mayor y menor o igual. Bueno, en este caso, como nada más nos pide el listado de mayor a menor, vamos a ordenarlos respectivamente lo que corresponde. Fíjense bien, más fácil. Acuérdense que un número decimal es más pequeño si contiene más números decimales. Y un número decimal es más grande si aquel número decimal se acerca más a 1 o a un entero o a un número entero. En este caso, por ejemplo, el número que más se acerca principalmente en este ejemplo sería el mayor de todos ellos, pues sería 0.8. Entonces 0.8 le corresponde a 4 quintos, ¿sí?
y lo anoto en lo que serían mis resultados totales. Voy a poner ahí a un ladito que sería el primer número mayor, sería 0.8 y coloco una coma, ¿sí? Puedo ponerlo en número decimal o puedo ponerlo en número fraccionario. Cualquiera de los dos resultados es totalmente correcto. Y luego vamos a checar de cuál sigue de ellos. Seguiría 3 cuartos. ¿Por qué? Porque vale 0.75. Entonces 0.75 sería mi siguiente número, que sería 0.75 y esto sería igual a 3 cuartos. Y luego coma, vamos a encontrar el otro, el que le sigue, que sería un medio, en este caso, que sería 0.5, 0.5 y luego un medio. Y luego coma, ahí me voy a pasar un poquito esta parte, pero no importa, ¿sí? Nada más, solamente es un ejemplo. Y luego 0.66, 0.66 sería el menor de todos ellos, entonces el número más pequeño de ese listado sería 2/3. Y este de aquí, lo que estoy encerrando en color rojo, son mis resultados totales. Cualquiera de las dos formas es totalmente correcta y es totalmente válida para poder resolver el ordenamiento de mayor a menor, ¿sí? Ese sería un ejemplo para esa primera parte de la actividad número 1. Vamos a realizar un ejemplo muy parecido al número 2 que ustedes van a tener de la actividad número 1. Fíjense bien, a lo mejor es un poquito complicado, se ve aquí, pero no nada más nosotros hay que recordar para poder resolverlo el orden de las operaciones. Si nosotros recordamos un poquito el orden de las operaciones, teníamos que primero que se quitaban lo que serían los paréntesis. Ahí lo voy a abreviar, ¿sí? Y luego se hacían lo que serían las multiplicaciones y divisiones. Y luego posteriormente se hacen lo que sería sumas y restas. Aquí no incluí lo que serían las potencias porque pues aquí en estos ejemplos, en estos ejercicios de plataforma de las actividades, no vamos a tener potencias y raíces. Entonces voy a descartarlas en este ejemplo y respetar solamente esos 3 pasos para poder resolver estos problemas. Primeramente dice que tengo que checar si voy a tener paréntesis. Como no tengo paréntesis, paso al segundo paso, que serían multiplicaciones y divisiones. ¿Tengo multiplicaciones? Sí. Si a ustedes en plataforma les colocan lo que sería una especie de asterisco o un punto por ahí o que estén ahí entre paréntesis las dos fracciones, indicaría que es una multiplicación. Entonces lo primero que vamos a realizar sería la multiplicación de 2/7 por 7/4, ¿sí? Y después hacemos los siguientes pasos. Entonces voy a borrar esta parte de aquí y entonces voy a checar aquí en la parte izquierda. Voy a continuar con las operaciones. Voy a multiplicar primeramente, habíamos dicho, eso de ahí. Entonces sería 2/7, 2/7 que va a multiplicar a 7/4. ¿Cómo se hacía la multiplicación de fracciones? Acuérdense que la multiplicación de fracciones era multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, ¿sí? De forma horizontal. Entonces 2 por 7 sería igual a 14, ¿sí? Y luego hacemos la parte del denominador, que sería 7 por 4, que serían 28. ¿Sí? Bueno, aquí voy a ponerlo paso por paso. 7 por 4, que serían 28. Entonces 14/28 sería el resultado de multiplicar 2/7 por 7/4. Entonces voy a anotar ahí 14/28. Ahí está, ¿sí? ¿Qué sigue de las operaciones? Habíamos dicho que siguen las sumas y las restas. Quiere decir que entonces esto de aquí lo voy a tener que restar a 1/4 y lo voy a tener que sumar a 3/5, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría esa parte de ahí? Fíjense bien. Voy a continuar en la parte izquierda. Me quedaría de la siguiente manera. Voy a alejar un poquito lo que sería la pantalla para que esté un poco más reducido el espacio, para que esté un poco más amplio el espacio y poder resolver. Fíjense bien, sería 14/28,
¿sí? Que era el resultado de la multiplicación, menos 1/4 más 3/5, ¿sí? Bueno, aquí lo que teníamos que hacer, ¿se acuerdan que teníamos que calcular el mínimo común múltiplo de lo que serían los denominadores que voy a tener ahí en mis fracciones? ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Nosotros, ¿cómo calculábamos el mínimo común múltiplo? Colocábamos los denominadores en una tablita, ¿sí? Y en la parte vertical colocábamos lo que se le denominaban números primos. ¿Cuáles eran los números primos? Acuérdense, eran 2, 3, 5 y 7. Son aquellos números que solamente se pueden dividir entre sí mismos y el número 1. Entonces voy a borrar esa parte de ahí solamente y voy a dejar por ahí como apoyo ese listado para poder resolver. Fíjense bien. Aquí, bueno, por cuestión práctica voy a poner el número 5, ¿sí? Para buscar otro número que multiplicado por el número primo, que sería 5 por 1, me dé el resultado de arriba, que sería 5. Como del 5 no tengo otro número que multiplicado por 5 me dé 4, bajo el 4. Y como no tengo uno que multiplicado por 5 me dé 28, bajo el 28. Después, ¿qué otro número primo se recomienda ahí? Sería el 2. Bajo el 1 y me quedaría 2 por 2 son 4. Acuérdense que se multiplica el número primo por otro número primo que me dé el de la parte de arriba, la parte superior. Entonces, 2 por 2 son 4 y el siguiente serían 14, ¿verdad? Porque sería 14 por 2, sería 28. Todavía no puedo detener mis operaciones hasta que yo tenga unos en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que realizar? Todavía tengo que multiplicar por 2 y luego bajo el 1, multiplico 2 por 1, 2 y 7 por 2, 14. Después, ¿cuál otro número primo seguiría? Sería el 7. 7 por 1, bueno, bajo el 1, el otro 1 y 7 por 1, 7. Hasta que tenga unos, tengo mis operaciones. Ahora tengo que multiplicar 5 por 2 por 2 por 7 para encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores de los números que yo voy a tener ahí en esa parte. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería 5 por 2 por 7, ¿sí? Permítanme tantito nada más para hacer la multiplicación. 5 por 2 por 7 sería igual a 140. Entonces 140 sería mi denominador en común, ¿sí? De 28, 4 y 5. Entonces sería mi mínimo común múltiplo para esos tres números. Voy a borrar esta parte de aquí, esta tabla, y este listado de números para no revolvernos con tantos datos, ¿sí? Entonces fíjense bien, voy a borrar también esta parte de aquí, la parte superior, para que me quede un poquito más amplio. Fíjense bien, ¿qué es lo que tengo que realizar? A este 140, acuérdense que lo teníamos que dividir entre cada uno de esos números de abajo, ¿sí? Voy a dividirlo y al resultado lo voy a multiplicar por la parte de respectivamente del numerador, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que tengo que realizar? Vamos a hacerlo paso por paso. Primero tengo que dividir 140 entre 28 y al resultado lo voy a multiplicar por 14 y lo coloco en la parte de arriba. Entonces serían 140 entre 28 sería igual a 5. 5 por 14 sería igual a 70. 70 sería el número en la parte superior. Después sigue una resta. Voy a colocar ahí la resta y seguiría el 140 que lo voy a dividir entre 4, ¿sí? Y el resultado de esa división lo voy a multiplicar por la parte de arriba del numerador. Entonces me quedaría 140 entre 4 son 35 por 1, 35. Entonces en la parte de arriba el número que seguiría sería el 35. Y luego 140 sería el último. 140 entre 5, ¿sí? Y al resultado lo voy a multiplicar por la parte del numerador. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería 140 entre 5, me da 28, y 28 por 3 serían 84.
más 84, porque es un signo más ahí, más 84 sería mi siguiente número. Ahora sí, nosotros podemos hacer el resto de las operaciones y me quedaría de la siguiente manera. Voy a hacer en mi calculadora la suma y las restas correspondientes. 70 menos 35 más 84, la parte del numerador. Eso sería igual a 119 y en la parte del numerador serían 140. Y este de aquí, finalmente, sería mi resultado total. Aquí no es necesario simplificar, chicos, nosotros lo podemos hacer de manera directa, ¿sí? La simplificación ya es una operación extra. Obviamente en matemáticas se recomienda siempre que se haga la simplificación para expresar nuestros resultados en su mínima expresión. Si nosotros simplificáramos ese resultado, si nosotros lo simplificáramos para reducirlo a su mínima expresión, serían 17 veinteavos. Esta parte ya sería de investigación extra por parte de ustedes, si ustedes quieren conocer más a fondo cómo sería lo que sería la simplificación. Aquí sí recomiendo que ustedes lo investiguen, pero por lo pronto el primer resultado que ustedes obtengan es el correcto. Mientras estén todo bien las operaciones, no hay ningún problema. Entonces mi resultado total lo voy a anotar aquí en el recuadro blanco. Mi resultado total sería 119 sobre 140. Y ese sería mi resultado total para este ejemplo, ¿sí? Espero que les haya servido de ayuda este ejemplo para recordar un poquito lo que eran las operaciones con fracciones. Vamos a checar ahora el ejemplo 3 y 4. Fíjense bien, es acerca de la regla de 3 simple. Nosotros habíamos visto que una regla de 3 simple representa la proporción de una cantidad total con respecto a otra que puede ser directa o puede ser inversa, o sea que puede aumentar o puede disminuir. Vamos a checar el siguiente ejemplo. Dice, un automóvil con velocidad constante recorre 1500 metros en 120 segundos. Y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué distancia recorrerá en media hora? ¿Y qué tiempo tardará en recorrer 2000 metros? Entonces, ¿cómo nosotros hacíamos nuestra regla de 3 simple? Muy fácil, fíjense bien. Nosotros anotábamos en la parte inferior, primero poníamos de que la cantidad proporcional total, que eran 1500 metros, recorre en 120 segundos, ¿sí? Esa sería mi cantidad proporcional total. Vamos a contestar el inciso A. Me dice, ¿qué distancia va a recorrer en media hora? Quiere decir que tengo que calcular a qué distancia va a recorrer en media hora. Como aquí yo no puedo poner media hora directa, sí, no lo puedo poner porque estoy hablando, mis unidades de medida tienen que ser las mismas que la cantidad proporcional original, tengo que convertir la media hora a segundos. ¿Cómo es esto? Si nosotros tenemos que una hora equivale a 3600 segundos, ¿cuánto valdría media hora? Entonces divido 3600 entre 2, serían 1800 segundos, serían media hora. Y voy a anotarla en la parte de abajo, que serían 1800 segundos. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que realizar? Fíjense bien, tengo que multiplicar cruzado, ¿sí? Los 1800 de las cantidades conocidas voy a multiplicarlas y posteriormente las voy a dividir entre la cantidad contraria que siempre voy a tener ahí. Acuérdense que cuando nosotros tenemos una incógnita, nosotros tenemos que multiplicar cruzado lo que ya conocemos y después a la cantidad que me queda ahí sobrando la voy a tener que dividir. Entonces, si yo multiplico 1500 metros por 1800, eso me va a dar un resultado de 1500 por 1800, me da un resultado de 200, sería 2.700.000.
2.700.000. Ahí está. Listo. 2.700.000. Entonces a esos 2.700.000 los tengo que dividir entre la cantidad contraria, que eran los 120 segundos. Entonces, ¿cómo me quedaría? Voy a dividir entre 120 y eso me da un total de 22.500. 22.500 metros sería mi resultado total para ese ejemplo, ¿sí? Entonces, esa sería la forma en cómo nosotros tendríamos que resolver la regla de 3 simple a una manera muy parecida. Enseguida vamos a realizar el inciso. Ok, vamos a continuar ahora con el inciso B. El inciso B nos dice qué tiempo tardará en recorrer 2.000 metros. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser borrar esta parte, ¿sí? Mi resultado lo voy a anotar en el espacio correspondiente, que serían 22.500 metros. ¿Qué sería la distancia que va a recorrer en media hora? Que es lo que hemos calculado. Ahora vamos a encontrar y vamos a buscar qué tiempo tardará en recorrer en 2.000 metros. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la misma manera que en el ejemplo anterior. Primero tenemos que colocar nuestra distancia, nuestra proporción original, que sería 1.500 metros, que sería el recorrido en 120 segundos. Ahora nos va a preguntar qué tiempo va a recorrer en 2.000 metros. Entonces coloco en la parte de abajo las unidades de medida que le corresponden, que serían los 2.000 metros. Sí, y voy a anotar aquí pues una incógnita o un signo de interrogación, donde vamos a buscar ese valor que me hacen falta, que va a ser proporcional a los 120 segundos. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a multiplicar cruzado y al resultado de esa multiplicación vamos a dividirlo entre la cantidad proporcional original restante. Entonces multiplicando sería 2.000 por 120 y voy a dividirlo entre 1.500, ¿sí? Entonces serían 2.000 por 120, lo estoy colocando en mi calculadora, entre 1.500. Eso me va a dar un resultado igual a 160 segundos. Quiere decir que entonces en 2.000 metros va a recorrer ese automóvil esa distancia en 160 segundos y por lo tanto lo voy a anotar en el espacio correspondiente. Y de esta manera ya tendremos resuelto nuestro ejercicio de regla de 3 simple, que va a ser muy parecido a lo que ustedes van a tener por ahí en plataforma. El procedimiento es exactamente el mismo. Ustedes nada más tienen que tener cuidado de colocar las cantidades proporcionales que le corresponde a cada una de las cantidades originales, ¿sí? Y eso sería todo para ese ejercicio. Vamos a checar el ejercicio número 5. Lo que ustedes van a tener en plataforma es de que van a tener que observar unas fracciones y ustedes van a tener que determinar cuál sería su forma decimal y sobre todo expresar qué tipo de cociente es. Nosotros habíamos visto la clasificación de fracciones. ¿Cuál era esa clasificación de fracciones? Era lo que eran los números mixtos, ¿sí? O fracciones mixtas que tenían una parte entera y una parte fraccionaria. Por ejemplo, un entero, 3/4. También teníamos las fracciones impropias. ¿Cuáles eran las fracciones impropias? Son aquellas que tienen mayor el numerador que el denominador. Por ejemplo, si nosotros tenemos 10, no sé, por ejemplo, 10 cuartos, perdón, ahí lo voy a volver a anotar, 10 cuartos sería un ejemplo de fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Y teníamos la otra clasificación restante, que eran las fracciones propias, donde el numerador era menor que el denominador. Por ejemplo,
4 séptimos, por ejemplo. Es un ejemplo de fracción propia porque el numerador es mayor que el denominador. Acuérdense que siempre el numerador es la parte de arriba y el denominador es la parte de abajo de una fracción. Entonces, dada estas clasificaciones, nosotros tenemos que hacerlo con cada una de las fracciones que nos expone aquí este ejemplo que vamos a realizar. Voy a borrar esta parte de aquí para no confundirnos y poder anotarlo. Fíjense bien. Primero, 9 enteros 5 sextos. Nosotros ya lo habíamos visto. Cuando tiene parte entera y parte fraccionaria, quiere decir que es un número o una fracción mixta. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a dejar en forma decimal? Tenemos que primero convertir de número fraccionario, tenemos que convertirlo a número a una fracción. Entonces tenemos que convertir esa parte que sería multiplicar lo que sería el denominador por la parte entera, en este caso 6 por 9, y posteriormente vamos a sumarle el resultado al numerador. Entonces, ¿cómo me quedaría igual esa parte? Sería 6 por 9, serían 6 por 9 más 5, ¿verdad? 6 por 9 serían 54, más 5 serían 59. Entonces, en la parte del numerador iría lo que sería el 59. Y se pasa lo que sería la parte del denominador tal cual en la siguiente fracción que vamos a obtener, que serían 59 sextos. Entonces, de esta manera ya convertimos el número mixto a una fracción. Ahora sí, para nosotros poder determinar el número, esa fracción en forma decimal, tengo que utilizar mi calculadora y divido 59 entre 6. Eso me da un valor igual a 9.83. Quiere decir que en mi ejercicio tengo que poner la clasificación de esa fracción y tengo que poner igual a el número decimal, que sería 9.83. Y eso sería todo para poder nosotros dejar expresado ese número mixto en forma decimal. Vamos a realizar el siguiente, que serían 31 novenos. Para 31 novenos, como 31 es mayor que 9 y el numerador entonces es mayor que el denominador, estamos hablando de que es una fracción impropia. Por lo tanto, nosotros podemos hacerlo de manera directa en nuestra calculadora. Simplemente dividimos 31 entre 9 en nuestra calculadora. 31 entre 9 sería igual a 3.44. Y esa sería mi forma decimal. Por lo tanto, vamos a checar el último, que sería 1/8. 1/8, como el 1 es menor que el denominador, quiere decir que es una fracción propia. Y pues lo tengo que anotar. También ustedes en su ejercicio de plataforma lo tienen que realizar. Es una fracción propia y en forma decimal dividimos con nuestra calculadora 1 entre 8. 1 entre 8 es igual a 0.125 y de esta manera termino mi ejercicio de expresar en forma decimal y expresar qué tipo de cociente o fracción es la que estamos nosotros resolviendo. Eso sería para los ejercicios del número 5 de nuestra actividad número 1. Entonces vamos a checar lo siguiente, fíjense bien. Déjenme nada más revisar. Ok. En la parte número 6 vamos a resolver las fracciones que nos van, que tenemos ahí. Estas fracciones que yo les expongo aquí, chicos, son ejemplos muy parecidos a lo que ustedes van a tener por ahí en plataforma. Aquí, de igual manera, hay que guiarnos por el orden de las operaciones. Habíamos visto en el orden de las operaciones que primero se quitan los paréntesis, o sea, se resuelve lo que está dentro del paréntesis. Después se hacen potencias y raíces, ¿sí? Aquí sí las voy a incluir por si tengo alguna potencia o alguna raíz. Después tengo que hacer las multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Y al último tengo que hacer las sumas y restas, ¿sí? Que eso sería la operación final. Para este primer ejemplo, ¿sí? Que estoy señalando ahí en color rojo, primero tengo que verificar cada uno de los puntos que se respeten de la jerarquía de operaciones. Vamos a checar de uno por uno. ¿Tengo paréntesis? Sí. Tengo que resolver primero la suma de 2/5 más 1/3. Esta suma yo la voy a hacer directamente
ya directamente en mi calculadora para no extender tanto este tutorial. Fíjense bien. Voy a borrar esa parte de ahí. Ya vimos que son primero paréntesis, lo que está dentro del paréntesis, después potencias y raíces, y luego multiplicaciones y divisiones, y finalmente lo que serían sumas y restas, ¿sí? Entonces vamos a resolverlo, ¿sí? Veamos lo siguiente. Voy a resolver de manera directa en mi calculadora cuánto sería la suma de 2/5 más 1/3, ¿sí? Yo lo voy a hacer, les repito, de manera directa. Nosotros ya sabemos los pasos que hay que seguir para poder resolver ese tipo de fracciones. Si yo resuelvo con mi calculadora esa parte de adentro del paréntesis, me queda que son 11/15. Quiere decir que me va a quedar 7/3 entre 11/15 menos 1/4. Ahora, fíjense bien, hay que poner mucha atención. Aquí, como yo tengo primeramente, tengo aquí una resta, pero aquí tengo una división. Primero, lo que yo tengo que hacer sería la división, y el resultado de la división se lo voy a restar a 1/4. Aquí sí voy a hacer paso por paso la división para recordar cómo nosotros teníamos que dividir fracciones. Fíjense bien, me voy a ir un poquito más hacia lo que sería la derecha. Entonces vamos a resolverlo. Nosotros teníamos dos formas de resolver la división de fracciones. Yo lo voy a hacer con la regla de la oreja, que era lo que nosotros habíamos visto, que era un poquito más gráfico la división, que era lo siguiente. Simplemente coloco esa división de esta manera, ¿sí? Donde coloco la primera fracción, la coloco en la parte superior, ¿sí? La coloco en la parte superior, y la segunda fracción en la parte inferior. Entonces me va a quedar 7/3 entre 11/5, ¿sí? Y multiplico medios por medios y extremos por extremos. Entonces, ¿a cuánto va a ser igual ese resultado? Fíjense bien. Si yo multiplico 7 por 5, serían extremos por extremos, se colocan en la parte de arriba, y medios por medios en la parte de abajo o la parte inferior. Entonces sería 7 por 5 serían 35, y 3 por 11, 33. Entonces ahí yo ya tengo resuelta la fracción que corresponde a la división de 7/3 entre 11/5. Entonces ahí lo voy a colocar, serían 35 sobre 33, perdón. Ahí está. ¿Qué resta? Restarlo esto a 1/4. Voy a resolver ahora esa resta. La voy a hacer de manera directa. Ya les repito, ya sabemos cómo nosotros sumar y restar fracciones. Lo voy a hacer directamente en mi calculadora para no alargar este tutorial. Entonces, 35 33avos menos 1/4 sería igual a 107 sobre 132avos. Este sería mi resultado total. Les repito, ustedes tienen que hacerlo paso por paso, dado a que primero tienen que resolver lo que está dentro del paréntesis, después potencias y raíces si es que se tienen, después multiplicaciones y divisiones, y al final nuestras sumas y restas. Entonces este sería mi resultado total para esta fracción. Voy a borrar esta parte de aquí para anotar mi resultado directamente, que sería 107 sobre 132. Voy a borrar también esta parte porque más adelante la voy a utilizar para el otro ejemplo. Fíjense bien, vamos a resolver el siguiente. Aquí tengo una combinación, ¿sí? Tengo una combinación de multiplicaciones y restas. Aquí no tengo divisiones. Más sin embargo, tengo que aún así respetar la regla de las operaciones. ¿Qué me dice la regla de las operaciones? Habíamos dicho que primero eran paréntesis, después potencias y raíces, después multiplicaciones y divisiones, y al final sumas y restas. En este caso yo tengo primero estas multiplicaciones que estoy señalando en esa parte. Quiere decir que primero tengo que multiplicar ese par de fracciones, y al final se hace la respectiva resta. Entonces primero vamos a multiplicar 9 medios por 3/4. Esto es de manera directa. Acuérdense que la multiplicación es numerador por numerador y denominador por denominador. 9 por 3 son 27 y 2 por 4 son 8. Y luego coloco el menos porque seguiría esa resta. Pero tengo que hacer primero esta multiplicación. La segunda la voy a anotar de otro color, que sería 8 por 2 y después 7 por 3. Entonces 8 por 2 serían 16 y 7 por 3, 21.
Después, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente la resta. Aquí de manera directa yo lo voy a hacer. Ustedes tienen que hacerlo paso por paso. Entonces sería 27 octavos menos 16 veintiunavos. Yo aquí lo voy a hacer directo. Serían 439 sobre 168. Esto sería mi resultado total y el del anterior sería el otro resultado total. Y ya tendría resuelto ambos ejercicios para tener ahí una referencia de cómo sería la actividad número 1. Ok, bueno, a continuación vamos a resolver ahora parte de lo que sería la actividad número 2. Unos ejemplos que ustedes van a tener en plataforma muy parecidos a los que vamos a hacer a continuación. Entonces, primero vamos a realizar este de aquí, ¿sí? Esas múltiples operaciones de fracciones tenemos que resolverlas. Otra vez vamos a empezar con lo que sería el orden de las operaciones. Habíamos dicho, repitiendo el orden de las operaciones, sería número 1, quitar paréntesis o resolver lo que está adentro del paréntesis o corchetes. Después, potencias y raíces. Posteriormente tenemos que hacer las multiplicaciones y divisiones. Y al final lo que serían sumas y restas respectivamente, ¿sí? Entonces, vamos a checar. ¿Tengo paréntesis? Sí, tengo paréntesis. Primero tengo que resolver lo que está aquí adentro. Después de que yo resuelva la suma, ¿tengo potencias y raíces? Pues no tengo potencias y raíces. Entonces, me brinco lo que serían multiplicaciones y divisiones. ¿Tengo multiplicaciones y divisiones? Sí. Al resultado de lo que me salga esta división, voy a tener que dividirlo, ¿sí? 7 tercios entre el resultado de esa suma y al final hacer lo que sería el resultado de toda esa división. Perdón, ahí se me cruzó la otra tabla. Tengo que, al momento de que yo resuelva esa división, se la tengo que restar finalmente a menos un cuarto. Y de esa manera ya nosotros vamos a poder resolver todo el procedimiento. Fíjense bien, yo lo voy a hacer de manera directa, dado a que hay que optimizar tiempos. Entonces, fíjense bien. Primero voy a resolver lo que está adentro del paréntesis. Sería 2/5 más 1/3. En mi calculadora, si yo hago 2/5 más 1/3, ese resultado sería 11/15. Quiere decir que serían 11/15 lo que está adentro del paréntesis. Entonces voy a tener lo siguiente. Fíjense bien. Voy a tener que 7 tercios lo voy a dividir entre 11/15, que era lo que estaba dentro del paréntesis, y luego menos un cuarto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esa división de ahí. Entonces, ¿cómo me va a quedar? De la siguiente manera. Voy a borrar esta parte de aquí. Me va a quedar 7 tercios entre 11/15 multiplicamos, acuérdense, medios por medios en la parte de abajo, 3 por 11, 33. Y luego extremos por extremos, que sería 7 por 15. 7 por 15 sería igual a 105. Y ese sería el resultado para esa división. ¿Cómo me quedaría? Voy a anotarlo ahí a un ladito, en otro color. Serían 105 sobre 33 y al resultado le voy a tener que restar un cuarto. Aquí también voy a hacerlo de manera directa. Ya sabemos cómo sumar y restar. Lo voy a hacer con mi calculadora. 105 entre 33 menos un cuarto es igual a 129 sobre, perdón porque se me borró aquí el resultado, menos un cuarto, 129 sobre 44. Y ese sería mi resultado total para ese ejemplo de sumas y restas, multiplicación o división según lo que tengamos de fracciones. Ahora fíjense bien, voy a borrar ese procedimiento. Vamos a realizar ese problema. Nosotros habíamos visto, chicos, que nosotros podíamos tener un número elevado a un número fraccionario, o sea, a un exponente fraccionario. ¿Cómo nosotros lo vamos a tener que resolver? Fíjense bien, esto para poderlo resolver más fácilmente tengo que convertirlo en algo que tenga una raíz cuadrada. O bueno, parecido a lo que sería una raíz cuadrada o también le decíamos radical. ¿Cómo hacíamos esta conversión?
Si nosotros teníamos un número fraccionario, por ejemplo, un número a de m entre n, ese número fraccionario se representaba como la raíz de n, o sea, del número n representa lo que sería la raíz y lo que sería a la m. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener que convertir con esa fórmula el 18 4 sobre 2, o sea, 4 medios, 18 a la 4 medios. Entonces, haciendo las operaciones y guiándonos con esa fórmula, me quedaría de la siguiente manera. Entonces sería lo siguiente, fíjense bien. Sería la raíz cuadrada, ¿sí? Porque es raíz cuadrada, el 2 ahí lo voy a colocar en afuera del radical, que no es conveniente en matemáticas poner el 2. A partir de la raíz cúbica sí hay que indicarlo en el radical. Pero bueno, así lo vamos a dejar para tenerlo como referencia. Y va a ser 18 a la cuarta potencia, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros teníamos un número elevado a una potencia, nos indica las veces que se va a multiplicar la base por sí misma. Por ejemplo, si nosotros teníamos 2 al cuadrado, era 2 por 2. Si teníamos 2 al cubo, por ejemplo, era 2 por 2 por 2. Entonces, no hay que confundir. También aquí en este ejemplo sería lo mismo. Sería 18 por 18 por 18 por 18, 4 veces. Si yo lo hago de manera directa en mi calculadora, me quedaría 18 a la cuarta potencia, sería igual a 104.976. Entonces sería la raíz cuadrada, ¿sí? De 104.976. ¿A cuánto es igual esto? Raíz cuadrada de 104.976 en mi calculadora es igual a 324 y 324 sería mi resultado total. Ustedes van a tener un ejemplo muy parecido a ese, en el cual ustedes van a tener que primero convertirlo de un número elevado a un exponente fraccionario, ¿sí? A un radical, como lo acabamos de hacer en este ejemplo con esa fórmula, ¿sí? Vamos a realizar el último, que sería ese que yo tengo ahí, que sería 36 a la 0.75. Aquí yo, chicos, les había pedido que investigaran aparte cómo se tiene que convertir un número decimal a número fraccionario. Yo haciéndolo de manera directa, a ustedes les va a servir porque ustedes van a tener un ejemplo muy parecido a este en plataforma. Dice que 0.75 equivale 0.75 equivale a 3 cuartos. Entonces, sabiendo esa parte, quiere decir que nosotros podemos tener 36 a la 3 cuartos. Y hacemos el procedimiento que habíamos hecho en el ejemplo anterior. Entonces sería raíz cuarta, ¿sí? Raíz cuarta de 36 al cubo. 36 al cubo sería multiplicar 36 por 36 por 36. 36 al cubo es igual a 46.000. Sería igual a 46.656. Entonces voy a tener que encontrar la raíz cuarta de 46.656. ¿Cómo se calcula la raíz cuarta? Fíjense bien, nosotros para calcular la raíz cuarta tenemos que encontrar en nuestra calculadora una función que está de este estilo. Fíjense bien, lo voy a dibujar aquí. Por lo general tiene un cuadrito aquí y luego una raíz de este tipo y luego un cuadro vacío de esa manera. Eso nos indica que nosotros vamos a poder colocar el número de esa raíz y lo que está adentro, lo que nosotros tengamos adentro del radical, el número que está dentro de esa raíz. Entonces, ustedes tienen que checar de acuerdo al modelo de cada calculadora cómo ustedes lo tienen que hacer. También en algunas calculadoras les tienen que poner shift y luego la otra función y por lo general también viene de esta manera. Les dice raíz x de y, por ejemplo, ¿sí?
Es parecida, muy parecida a la función, nada más que varía en calculadora y en otra calculadora. Si yo obtengo la raíz cuarta de 46.656, me va a dar un total de 14.69. Y esa manera sería para encontrar lo que sería el valor de un número elevado a una potencia decimal. Ustedes pueden hacerlo directo si se les facilita. En algunas calculadoras puedes poner directamente 36 a la 3 cuartos o 36 a la 0.75. Aquí ya depende ya de ustedes, de su calculadora, pero yo recomiendo bastante para que ustedes practiquen, que lo hagan paso por paso, chicos, para que ustedes practiquen, porque sí les va a servir bastante para las materias de matemáticas 2 y matemáticas 3. Bueno, esto sería parte de lo que sería la actividad número 2. Ok, chicos, vamos a revisar ahora la última parte de nuestro tutorial para lo que sería la actividad integradora número 1. En la actividad integradora número 1 ustedes tienen que hacer todos los ejercicios. Acuérdense que es una antología, una especie de antología o compendio de todos los temas que se vieron durante el bloque número 1. Yo aquí en la actividad integradora, en este tutorial, solamente vamos a resolver ejemplos muy parecidos a lo que ustedes van a tener que expresar las cifras en notación científica. ¿Qué era la notación científica? Recordando un poquito, la notación científica era el procedimiento en el cual un número muy grande o muy pequeño podíamos dejarlo en una expresión más reducida o más abreviada para no escribir tantos dígitos o tantos ceros y poderlo expresar un poquito más reducido todos esos números muy grandes. Acuérdense que los números muy grandes pueden ser a escala macroscópica, por ejemplo en la astronomía, la distancia de la Tierra a algún planeta, por ejemplo, o la distancia de nuestro planeta al Sol, etcétera, o la velocidad de la luz, por ejemplo. O también podemos dejar expresadas cantidades muy pequeñas o microscópicas, por ejemplo, el tamaño de virus, de bacterias, de átomos, etcétera, ¿sí? Entonces, eso nos va a servir la notación científica, poder reducir o poder simplificar lo que sería un número muy grande o un número muy pequeño. En el primer ejemplo, aquí yo tengo un número muy pequeño, ¿sí? Porque tengo muchos decimales, por lo tanto es una cantidad microscópica. ¿Cómo nosotros tenemos que convertir una cantidad microscópica a notación científica? Nosotros tenemos que mover ese punto decimal hasta que solamente nos quede una parte entera y lo demás en fracción, en número decimal. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Fíjense bien, voy a contabilizar los espacios que tengo que recorrer el punto, ¿sí? Hasta llegar al 8. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces son 10 posiciones, por lo tanto sería 8 por 10, siempre es por 10. Aquí, perdón, me faltó los decimales, sería 8.75 por 10 a la menos 10. ¿Por qué a la menos 10? ¿Por qué un número negativo? Porque acuérdense que es un número pequeño, microscópico. Y de esta manera yo tendría mi resultado total para lo que sería la notación científica para un número pequeño. ¿Cómo lo hacíamos nosotros para un número grande? Pues simplemente acuérdense que colocábamos un punto imaginario y nosotros teníamos que recorrerlo tantos lugares hasta que nos quedara un solo número entero. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues simplemente era poner el punto imaginario y recorrerlo. Sería, fíjense bien, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Entonces sería 6.54 por 10 a la 10 positivo porque recorrí 10 lugares, ¿sí? Hacia la izquierda. Por lo tanto, este sería mi resultado total para la notación científica de un número
muy grande a un número reducido a una expresión más simple. Bueno chicos, espero que les haya servido bastante este tutorial. Esto sería parte de lo que vimos del bloque número 1 y espero por ahí sus aportaciones. Que tengan excelente día y les deseo mucho éxito. Cuídense mucho. Hasta luego.